Toda historia tiene una vuelta al hogar, y para Baelor el regreso a Desembarco del Rey sería lo más parecido a la llegada de un dios viviente. No tardaría mucho tiempo el pueblo en arrepentirse de tal regreso y haberlo aclamado como un dios. Durante el medio año que transcurrió mientras se recuperaba de las terribles heridas, se había hecho eco en todo el reino de sus proezas en tierras dornienses, de cómo había sellado una alianza de paz entre los reinos destruidos por guerras, de cómo había conseguido pactar una unión matrimonial con María, la hija del príncipe dorniense, para que pudieran desposarse con su sobrino Daeron, y finalmente el haber salvado a Aemon en la fortaleza de Will tras haber saltado a un foso lleno de serpientes venenosas. Durante este tiempo había gobernado Viserys II, mano del rey, respetando el acuerdo de paz que Baelor había llegado con los dornienses. En su llegada, Desembarco del Rey enloqueció, dando la bienvenida a Baelor nuevamente al trono de hierro. El reino atravesaba una era sombría. Recordaba a un rey como Aegon III, que durante su reinado el pueblo fue juzgado en silencio. O recordando los tiempos del conquistador Daeron, que olvidó por completo al pueblo, solo centrándose en su conquista dorniense. Los primeros edictos de Baelor causaron una gran confusión al pueblo, cuando disolvió su matrimonio con su bellísima hermana Daena, argumentando que el matrimonio se había celebrado antes de su proclamación como rey y que dicho matrimonio no se había consumado. Tras la disolución, Baelor fue un paso más allá y recluyó a su hermana Daena y a sus dos hermanas pequeñas, Rhaena y Elaena, dentro de la Fortaleza Roja, encerrándolas en una torre a la que él mismo bautizó como la Bóveda de las Doncellas y convirtiéndolas en esclavas de la castidad. El pueblo no daba crédito a este acto, y el rey confesó que la razón por la cual había obrado así era para proteger la inocencia de sus hermanas de impíos y de la maldad del mundo. Las protestas del pueblo fueron a peor, cuando Baelor ilegalizó la prostitución en Desembarco del Rey y expulsó a más de 1 millar de prostitutas y a sus hijos fuera de la ciudad. El rey optó por hacer caso omiso de los disturbios que se sucedieron en toda la ciudad y se centró en un nuevo proyecto. Un proyecto magnánimo que le había sido revelado en un sueño. Un gran septo en lo alto de la colina de Visenya, al que se le daría el nombre de el Gran Septo de Baelor. El reino comenzó a pensar que las dramáticas vivencias que el rey había sufrido en Dor le había dejado algún tipo de trastorno que comenzaba a hacerse latente. Las decisiones de Baelor se volvieron cada vez más fervorosas, más impredecibles, más radicales. Se estaba ganando el rechazo de su pueblo, pero la situación se volvería aún más crítica, ya que las casas nobles comenzaron a mirar con malos ojos al rey tras sus siguientes edictos. Vaciaba las tesorerías del reino con regularidad para financiar obras de caridad, como el año en el que se donaría una hogaza de pan diaria a cada hombre y mujer de la ciudad. Los señores estaban cada vez más inquietos. Baelor anunció que se mantendría célibe, pues había pronunciado los votos del septo con la ayuda del Septón Supremo, un hombre que cada día que transcurría iba poseyendo más y más influencia. Los edictos del rey iban cada vez más orientados a fines espirituales, como exigir que en lugar de cuervos para enviar los mensajes al reino, se utilizasen palomas, método que fracasó al poco de intentar iniciarlo. Fue mucho más allá cuando eximía de impuestos a todo padre que garantizase la virtud de sus hijas con cinturones de castidad. Tras la muerte del Septón, Baelor afirmó haber tenido una nueva revelación y nombró nuevo Septón Supremo a un niño de tan solo 8 años. El rey se había convencido de que los dioses le habían dado a este niño el don de obrar milagros. En realidad, no era más que un ratero inteligente que sabía cómo ganarse al rey. El niño se convertiría en el Septón Supremo más joven que ha ceñido la corona de cristal. El fanatismo de Baelor era cada vez más extremo, y comenzó una cruzada de quema de libros por todo el reino. La ciudadela mostró su rechazo a tal comportamiento, haciéndole llegar al rey la información de que el conocimiento en los libros debía de ser algo sagrado en el reino. Mandó quemar todos los testimonios de Danza de Dragones, escritos por el enano Hongo, alegando que la información escandalosa que el enano había relatado sobre la familia Targaryen no eran más
¡Qué sucias mentiras! Quemó todos los testimonios del gran Septón Bar, una fuente inacabable de conocimientos que llevaron al pasado a Yajeaeres y a Elisei la Bondadosa a ser recordados como los reyes más conciliadores que ha conocido el reino. Ahora, las cenizas borraban de la historia el recuerdo del bien. Por fortuna, sobrevivieron algunos fragmentos y su sabiduría no llegó a perderse por completo. Escandalizó el reino al enterarse de que la hermana mayor y ex esposa de Baelor había dado a luz a un niño en el interior de la bóveda de las doncellas. Un niño conocido como Daemon Mares. Daena se negó a dar el nombre del padre, aunque con los años se descubriría que era hijo de Aemon, el primo, aquel que fue rescatado por el propio rey de la fortaleza de Will. Ante tal acontecimiento, Baelor se ocultó y ayunó durante una luna. Solo aceptaba el poco pan que su debilitado cuerpo podía ingerir. En el año 171, tras la conquista de Aegon el Conquistador Targaryen, Baelor fue a reunirse con los 7 en el 10º año de su reinado. Ni el gran maestre Munkun pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco pudo salvarla el joven Septón Supremo. Al parecer, al joven Mesías de 8 años se le habían acabado los milagros. Sería Viserys, tío de Baelor y mano del rey, el que después de 10 años volvería a reinar para devolver la estabilidad al reino. Muchos fueron los que le acusaron a él directamente de la muerte del rey. Unos dirán que envenenó a Baelor por el bien del reino, ya que se cuenta que el rey, en una ocasión cercana a su muerte, le había confesado a Viserys que los dioses le habían pedido que convirtiese a todos los infieles de Poniente, y eso habría provocado, sin lugar a dudas, guerras. Los días del santo habían finalizado. Otro Targaryen que ya no volverá a sentarse en el trono de hierro, y ahora comienzan los tiempos del rey Viserys II.